A ver, ¿qué pasa cuando la justicia, que se supone es ciega, en realidad está mirando a través del velo del prejuicio? Hay casos que no solo juzgan un crimen, sino que ponen a prueba todo el sistema. Hoy, precisamente, vamos a desmenuzar una sentencia histórica que obligó a la justicia a mirarse en el espejo y a corregir su propio rumbo. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Puede un sistema judicial ser de verdad justo si ignora los sesgos sobre la discapacidad o el género? Pues bien, un caso en Colombia llevó esta pregunta al límite, de una forma bastante dramática y sobre todo muy reveladora. Para entender bien de qué va todo esto, vayamos al centro del asunto. Todo arranca con un crimen terrible, pero lo increíble, lo que de verdad no tiene sentido, es que recibió dos sentencias totalmente opuestas. Una contradicción que, literal, sacudió las bases del sistema judicial. Los hechos, lamentablemente, son brutales. En diciembre de 2016, una mujer fue llevada a un lugar apartado, fue agredida sexualmente y asesinada con una violencia extrema. Un crimen que, por supuesto, exigía una respuesta contundente de la justicia. Y es justo aquí donde la historia se pone increíble. En un primer juicio, los procesados fueron declarados culpables, condenados, pero luego, de manera sorprendente, un tribunal superior anula esa decisión y los absuelve. O sea, mismo crimen, mismos hechos, pero dos fallos opuestos. Una contradicción total. Claro, esta situación era insostenible, así que el caso tuvo que escalar hasta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, y la tarea que tenían entre manos era monumental: desenredar este nudo que no era solo legal, sino también ético, y decidir cuál de los dos fallos era el correcto. El primer pilar que la Corte tuvo que reconstruir fue el testimonio del único testigo presencial. Piénsenlo, una pieza clave del rompecabezas que, ya verán, fue desechada por motivos, digamos, bastante cuestionables. Resulta que el testigo presencial es una persona con discapacidad auditiva y del habla, y el tribunal anterior, el que los absolvió, argumentó que, por esa razón, su relato no era confiable. En la práctica, lo que estaban haciendo era silenciar su voz simplemente por su condición. Pero aquí es donde la Corte Suprema entra con una fuerza total y establece un principio fundamental. La capacidad de una persona para comunicar no define su capacidad para percibir la realidad. Y este punto lo cambió todo. Entonces, para que quede súper claro, la Corte dijo, primero, es el sistema de justicia el que tiene que adaptarse a los ciudadanos con discapacidad, no al revés. Segundo, una cosa es ver algo y otra muy distinta es poder contarlo. Y tercero, y esto es importantísimo, ignorar estos testimonios abriría una puerta gigante a la impunidad. Muy bien, ese fue el primer gran punto. Ahora vamos con el segundo error garrafal que la Corte tuvo de corregir. Y este es igual de grave: el uso de estereotipos de género, de esos que son peligrosísimos y que revictimizan, para analizar la agresión sexual. Y aquí, de verdad es alarmante. El tribunal anterior llegó a sugerir que, como no había ciertas heridas físicas en el cuerpo de la víctima, la relación pudo haber sido consentida. Es un argumento basado en esos mitos súper dañinos de cómo se supone que debe reaccionar una víctima. Pero la Corte Suprema no se quedó en el «esto está mal porque sí». No, aplicó la ley, específicamente una ley clave, la 1719, que se creó precisamente para combatir este tipo de prejuicios y guiar a los jueces en estos casos. Y la ley es clarísima. La Corte la citó para dejar algo muy en claro: que no haya cierto tipo de lesiones en el cuerpo de la víctima no es para nada una razón para dudar de que la agresión ocurrió. Exigirle a una víctima un tipo específico de herida para creerle es en sí mismo una forma de violencia institucional. El tercer elemento clave es cómo la Corte reconstruyó los hechos. No se basó en una sola prueba aislada. Lo que hizo fue tejer una red con todas las evidencias que tenía, y esa red, una vez completa, se volvió irrefutable. Miren cómo se arma un caso sólido. La Corte tomó el testimonio del testigo, claro, pero lo conectó con otras pruebas: un video de seguridad que los ubicaba juntos horas antes, los registros de llamadas telefónicas entre ellos y además la ubicación de sus celulares, que los ponía cerca de la escena del crimen. Y aquí está la clave. Por separado, cada una de estas pruebas podría tener alguna otra explicación, pero todas juntas contaban una sola historia, coherente y sin huecos. La suma de todos estos indicios eliminó cualquier duda razonable. Ese es el poder de la prueba indiciaria. Entonces, después de desarmar pieza por pieza todos los errores del fallo anterior, la Corte Suprema ya estaba lista para dar su decisión final. Una decisión que por fin iba a reafirmar la justicia. Y el veredicto fue contundente.
La Corte casó la sentencia. Es un término legal que básicamente significa que la anuló, la dejó sin efecto, echó para atrás la absolución y restableció la condena que se había dictado al principio. La justicia tardó, sí, pero al final llegó. La pena definitiva impuesta fue de 525 meses de prisión, una condena fuerte, que por supuesto corresponde a la gravedad de los delitos de feminicidio y acceso carnal violento. Pero el impacto de esta decisión va mucho más allá. Se convierte en una lección obligatoria para todos los jueces del país sobre cómo valorar testimonios de personas con discapacidad y cómo juzgar sin estereotipos de género. Es, sin duda, una victoria para una justicia más inclusiva y al final del día, más justa. Y este caso nos deja pensando. Si unos prejuicios tan obvios como estos casi dejan un crimen así en la impunidad, la pregunta es, ¿cuántos otros sesgos, quizá más sutiles, más invisibles, están operando todos los días en nuestros sistemas de justicia? Es una pregunta que nos toca a todos.